Un saludo exquisito, grande, súper apretada para todos ustedes. Un abrazo especial para Marta Alicia, que nos pidió varios cuentos que se había perdido por el verano, así que ya los enviamos. Un abrazo. Aquí estoy con Trinidad Silly, Viviana Masogro y mi nombre es Cecilia Marra de nuestra radio Yo Soy Digital. Estamos en todos los canales, así que compartan con todas las personas que ustedes conocen para que sigan disfrutando de este maravilloso programa. Adelante, Trini. ¿Qué nos traes? Bueno, buenas tardes a todos. Feliz de estar nuevamente con ustedes y con mis compañeras, por supuesto. Hoy venimos con un autor al que no habíamos visto antes, Nathaniel Hawthorne. Después hablaremos un poco de él. El cuento que voy a leerles se llama Wakefield. Recuerdo haber leído en alguna revista o periódico viejo la historia, relatada como verdadera, de un hombre, llamémoslo Wakefield, que abandonó a su mujer durante un largo tiempo. El caso más extraño de delincuencia marital del que haya tenido noticia. La pareja en cuestión vivía en Londres. El marido, bajo el pretexto de un viaje, dejó su casa, alquiló habitaciones en la casa siguiente y allí, sin que supieran de él, la esposa o los amigos, vivió durante más de 20 años. Todos los días contempló la casa y con frecuencia atisbó a la desesperanzada esposa. Su herencia había sido repartida y su nombre borrado de todas las memorias. Su mujer se había resignado a una viudez otoñal. Una noche él entró tranquilamente por la puerta, como si hubiera estado afuera solo durante el día, y fue un amante esposo hasta la muerte. Cada uno de nosotros sabe que por su propia cuenta no cometería semejante locura. ¿Qué clase de hombre era Wakefield? En ese entonces se encontraba en el meridiano de la vida. Sus sentimientos conyugales, nunca violentos, se habían ido serenando hasta tomar la forma de un cariño tranquilo, consuetudinario. Era intelectual, pero no en forma activa. Sus pensamientos no parecían plasmarse en palabras. Era dueño de un corazón frío, pero no depravado o errabundo. Era únicamente su esposa. Era medio consciente de la existencia de un pasivo egoísmo anquilosado en su mente. Componen su equipaje un sobretodo deslustrado, un sombrero, botas altas, un paraguas y un maletín. Le ha comunicado a la señora de Wakefield que debe partir en el coche nocturno para el campo. Él le dice que de ningún modo lo espere en el coche de vuelta y que no se alarme si tarda 3 o 4 días, pero que en todo caso cuente con él para la cena el viernes por la noche. Wakefield no sospecha lo que se viene. Tienen ellos un matrimonio de 10 años y parte el señor Wakefield en plena edad madura, casi resuelto a confundir a su mujer mediante una semana completa de ausencia. El tiempo flota en todos sus recuerdos. Cuando todo el mundo se ha resignado a darlo ya por muerto, ella a veces duda que de veras sea viuda. Sigámoslo. Lo tengamos cómodamente instalado al pie de la chimenea en un pequeño alojamiento alquilado de antemano. Pobre Wakefield, qué poco sabes de tu propia insignificancia en este mundo inmenso. No te alejes. Es peligroso abrir grietas en los afectos humanos. Casi arrepentido de su travesura, Wakefield se acuesta temprano. No piensa. No dormiré otra noche solo, se dice. Su modo de pensar, desilvanado y vagoroso, es él. Se trata de una persona débil de carácter. No obstante, Wakefield escudriña sus ideas tan minuciosamente como puede y descubre que está curioso por saber cómo marchan las cosas por su casa. Su mujer, ¿cómo estará? ¿Cómo se afectará con su ausencia?
en la que él era objeto central, una morbosa vanidad. Sin embargo, si reapareciera, echaría a perder todo el proyecto. Al fin se atreve a salir y le echa una mirada presurosa al domicilio desertado. Volver en sí. Wakefield se vuelve a decir, ¿a dónde vas? Parte deprisa, jadeando. Nadie lo ha visto, ¿verdad? ¿No armarán un alboroto todos los de la casa? Escape milagroso. Cobra coraje para detenerse y mirar la casa. Wakefield en este breve lapso ha padecido un gran cambio moral, aunque él no lo sabe. Contento se le pone el corazón, aunque el cerebro está algo confundido. Todo el asunto sigue un curso natural. Ya hecho esto, Wakefield es otro hombre. No piensa regresar hasta que ella no esté medio muerta de miedo. A la tercera semana de su desaparición, divisa un boticario que entra a la casa de su mujer. Al caer la noche, llega el carruaje con un médico. Al caer la noche, luego se presenta un anuncio acaso de un funeral. Mujer querida, ¿irá a morir? Ella se va recuperando. Ha pasado la crisis. Su corazón se siente triste, ¿acaso? Pero está tranquilo. Hay una brecha. Se abre entre su apartamento de alquiler y su antiguo hogar. Insensato. Está en otro mundo. Deja abierta la fecha precisa. Wakefield está hechizado. Tenemos que dejarlo que ronde por su casa durante unos 10 años sin cruzar el umbral ni una vez y que le sea fiel a su mujer. Hace mucho, debemos subrayarlo, que perdió la noción de singularidad de su conducta. Entre el gentío de una calle de Londres distinguimos a un hombre entrado en años, con pocos rasgos característicos que atraigan la atención de un transeúnte descuidado. Su frente estrecha y abatida está cubierta de profundas arrugas. Agacha la cabeza, como si no quisiera mostrarse de frente entero al mundo. Cuando el hombre enjuto y la mujer robusta van a cruzarse, se presenta un embotellamiento momentáneo que pone a las dos figuras en contacto directo. Sus manos se tocan, se encuentran cara a cara, se miran a los ojos tras 10 años de separaciones, casi como que Wakefield tropieza con su esposa. Vuelve a fluir el río humano y se los lleva a cada uno por su lado. La grave viuda recupera el paso y sigue hacia la iglesia. ¿Y el hombre? El hombre huye a sus habitaciones, cierra la puerta con cerrojo y se tira en la cama. Los sentimientos que por aquellos años estuvieron latentes se desbordan y grita exaltado, Wakefield, Wakefield, estás loco. No se podría afirmar que estuviera en su sano juicio. Se las había ingeniado para separarse del mundo, hacerse humo, sin que fuera admitido entre los muertos. La vida de un ermitaño no tiene paralelo con la suya. Seguía inmerso en el tráfago de la ciudad, como en los viejos tiempos, pero las multitudes pasaban de largo, sin advertirlo. Se consideraba el mismo de siempre. Imagino también que mirando hacia el pasado, estos 20 años le parecían apenas largos que la semana por la que en un principio había proyectado su ausencia. Wakefield, en un interludio en el tema principal de su existencia, juzgará que ya era hora de volver a entrar a su salón. Su mujer aplaudiría de dicha al ver al veterano señor Wakefield. ¡Qué triste equivocación! Voy terminando. Cada vez pasados 20 años desde su desaparición, Wakefield se encuentra dando el paseo habitual hasta la residencia que sigue llamando la suya. Es una borrascosa noche de otoño. En el techo aparece la sombra grotesca de la buena señora de Wakefield, una viuda entrada en años. ¿Va a quedarse parado en el sitio, mojado y tiritando, cuando en su propio hogar
¿Arde un buen fuego que puede calentarlo? No. Wakefield no es un tonto. Sube los escalones con trabajo. Los 20 años pasados desde que los bajó le han entumecido las piernas, pero él no se da cuenta. Detente, Wakefield. Vas a ir al único hogar que te queda. Pisa su tumba. Entonces la puerta se abre. Mientras entra, alcanzamos a echarle una mirada de despedida a su semblante y reconocemos la sonrisa de astucia que fuera precursora de la pequeña broma que desde entonces ha estado jugando a costa de su esposo. Cuán despiadadamente se ha burlado de la pobre mujer. En fin, deseémosle a Wakefield buenas noches en el paria del universo. Muy bien, yo le cedo rápidamente la palabra a Vivi porque tengo ansias de saber sus comentarios. Fuerte. Este, Me hizo pensar un montón y mientras lo narraba volvieron las viejas ideas y las nuevas que se me fueron presentando, porque si uno lo sobrevuela es un resultado. Ahora, si uno bucea, explora y se mete entre líneas, es de una riqueza impresionante, inacabable, yo creo. Bueno, les cuento un poco, como hago siempre. Este cuento fue publicado en mayo de 1835 en la revista New England de forma anónima. Esto es algo peculiar también en este autor, cuyos primeros cuentos fueron publicados sin su identificación. Eh, Inclusive hay un aspecto, sí hay un aspecto absolutamente real, que es la mención de la anécdota que había leído en una revista, que sí fue así, y que inclusive después fue explotada por otros escritores, un poco la anécdota, un poco el mismo cuento de Nathaniel, que yo lo he leído otras veces y me gusta, por eso le digo Nathaniel con mucha confianza. Y un rato antes del programa se me ocurrió, cosa que no había hecho, ¿qué significaba Wayfield? Si podía, si era un simple nombre o si podía darnos alguna idea o alguna pista, ¿no? Y encontré que Waku, que sería W-A-C-U, que sería el origen del wake, significa, porque Wayfield es campo o lugar, ¿no es cierto?, del festival o de la vigilia, sería la traducción, ¿no? Pero ahondando un poco más, la primer palabra habla de un despertar o de una vigilia. Y me pareció que no fue casual la elección, porque si uno sigue los pasos como narró Trini de este señor después de esa decisión, es como que él despierta o empieza a mirar las cosas de otra manera. Hasta podríamos pensar que esos 10 años de matrimonio fueron como un sueño y al dejarlo, al alejarse poquito, porque en realidad estaba muy cerca de su casa original, él despierta de ese sueño y empieza a verlo de otra manera y descubre una cantidad de aspectos o de situaciones de la vida, eso lo voy a tomar en la segunda parte, pues eso es muy extensa, que no había tenido en cuenta o a las que no le había prestado atención. Si recordemos, por ejemplo, para referirnos a nuestro autor, que es el autor de La Letra Escarlata, ¿no? También una menuda novela más que interesante. Y su línea, su escuela de escritura es la ficción gótica o el romanticismo oscuro. Yo incluiría en una especie, ¿no?, de romanticismo oscuro, con algo de ficción gótica también, porque es un poco cercano a la intriga, a lo extraño, ¿no?, a lo diferente. Eh, y lo que sí también está vinculado a él, que es muy interesante, que por eso su nombre original no es ese, se lo cambia el apellido, porque uno de sus antecesores fue juez cuando se condenó a las brujas de Salem. O sea, no estamos hablando de ficción, acá estamos
en realidad. O sea, como que la historia que lo envuelve, ¿no? Esto de ya publicar bajo el anonimato, de haber vivido en Salem, de tener este vínculo con este juez y por algún motivo querer borrar ese pasado, habla de aspectos muy interesantes de la vida del autor, solo pinceladas, ¿no? Y lo que sí voy, para ir cerrando, me voy a referir a la forma, ¿no? Es un cuento que está narrado en primera persona, y me resultó muy atractivo cómo dialoga con con los lectores. Por eso, por suerte lo leíste en algún momento, Trini, si no igual le dice, cada uno de nosotros sabe, o sea, ahí al usar en nosotros nos está incluyendo a todos los que hemos leído o leerán el cuento en su tiempo, que por su propia cuenta no cometería semejante locura. O sea, no solo dialoga con los lectores, sino que juzga al personaje, que a veces no es un elemento del todo positivo en una narrativa, pero bueno, en este caso está bien jugado. Y sin embargo intuye que cualquier otro podría hacerlo. O sea, es un juicio a medias, ¿no? Como que si uno lo piensa, diría, qué loco este hombre, yo nunca haría lo que él hizo. Pero al mismo tiempo yo pensaba en los ermitaños, esas personas que se retiran de la vida social y viven, en su tiempo eran una ermita, por eso surgió el nombre de ermitaños, ¿no? O inclusive personajes que a veces vemos deambular por las ciudades, que en muchos casos han perdido su vínculo con la realidad y que todo el mundo sabe o comenta que han tenido una familia, que han tenido una pertenencia social, pero que en algún momento deciden irse. Y acá hay una clave que es el secreto que recorre todo el cuento y que no tiene explicación en sí misma en ningún momento, que es por qué toma esta decisión. Si bien él mismo en varias ocasiones añora el calor de ese hogar, añora las atenciones de su esposa, añora protegerse de la lluvia, y que además no le da ningún sentido. Por eso les decía que la segunda parte me voy a intentar buscarle un sentido a lo que quiere decirnos el autor, no, no sé si el personaje, porque está en una habitación frente al fuego, a veces sale como a escondidas a vigilar, justamente el tema de vigilar, observar su residencia y los movimientos de su esposa, hace intuiciones cuando va al urticario, cuando cree que ella está cerca de la muerte, pero en realidad hay una pregunta para que la vayamos pensando todos. ¿Saca un provecho de este alejamiento, de este aislamiento, de esta desvinculación con la sociedad? Hay que, no, no te pido, Ceci, que lo contestes, no es solo una pregunta para que pensemos. Pero muy buena pregunta. Primero que nada, me encantó la Trini cómo narra su cuento, porque me gusta aprender ese énfasis que le pone, ese teatro que cuando narra el Trini y el análisis que hizo la Biblia era sensacional. En este cuento encontré muy pocas cosas como símbolos, como conflictos. La simbología, la casa propiamente tal, significa mucho, la calle de al lado, que es la segunda vía de él, y la ventana. Bueno, la casa me da la sensación de que representa la vida y el orden y la identidad de Wakefield. Es su lugar, es su mundo, el esposo, un hombre común, parte de su rutina, simbolizaba la casa y su esposa. Cuando se aleja, no solamente abandona a su esposa, abandona su rol completamente, su identidad y su sentido de pertenencia. Él se pone peluca, un gorro, un abrigo para que simplemente, como se fue al lado, no lo reconozca nadie. La calle al lado, la tentación de escapar sin romper nada porque no hace escándalo, no rompe, no le grita, no rompe el vínculo con la mujer, simplemente lo pone en botón pausa. La ilusión de que uno puede observar la vida sin participar de ella. Yo traté de hacer el ejercicio, pero por las cosas de la vida no pude, pero lo voy a hacer. Voy a ver mi vida como si yo la estuviera viendo como él. Sería interesante ver cómo me veo. Em,
la ventana, la separación entre ver y vivir. También, porque él ve, pero también vive a través de la ventana. Vive su vida. O sea, no sé si él ya no está ahí, pero vive la vida de la esposa, vive la vida que pudo haber sido. El paso de ser protagonista a ser un espectador de su propia vida. En lo psicológico, bueno, vi que un hombre pasivo no actúa con decisión, no sé si no se atreve a separarse de ella o a separar o a romper esa monotonía, esa rutina que era como fome, curiosidad enfermiza, quiere ver qué pasa sin él. Yo creo que era medio loco. Egoísta silencioso, pone su experimento por encima de su esposo, o sea, tremendamente egoísta. No pensó en si ella se iba a enfermar sin él. Falta de propósito, no sabe por qué hace lo que hace. Solo quería probar, pero queda atrapado en su propia decisión. ¿Le queda gustando esa decisión? Y hay una frase que me gustó por acá, donde dice, el ser humano puede perderse sin cometer un gran crimen, simplemente por desviarse un poco y no volver. Esa frase la encuentro bien interesante porque a veces con un pequeño error uno después no puede volver atrás, no puede romper lo que pasó, no puede arreglar lo que pasó. Se hizo y uno se desvió. Y en el conflicto no tiene conflicto con la esposa, no tiene conflicto con la realidad porque no tiene compromiso, sin consecuencias, no participa. Pero como decían las chicas acá, me gustó que después, a ver si Vivi nos habla del romanticismo oscuro. No había escuchado la descripción, no lo conocía. Y con esto le doy la palabra a Trini porque creo que está muy interesante. ¿Me puedes dejar mostrar Sí, al autor? sí, ahí está abierto. Voy. Compartir. Quiero mostrarles a Nathaniel Hawthorne y me quiero también trasladar a la época. Y Estamos hablando de 1835 cuando apareció este cuento por primera vez. Debe haber sorprendido a muchos y me encanta además la modernidad que ocupa este personaje para introducir este cuento, porque ya lo mencionó Vivi, pero qué novedad, de pronto una tercera persona, un narrador está comentando una nota que vio y de pronto se pone a conversar con los lectores, cosa que en esos tiempos era imposible de considerar como aceptable. Sin embargo, resulta ser entretenido, interesantísimo, porque después de eso además se da el gusto de ir juzgando, porque ficciona esa noticia y la convierte entonces en una historia que podría ser real. ¿Por qué no? Hoy día vemos películas con gente inadaptada, con poca sanidad mental, que logra hacer este tipo de experimentos. ¡Qué locura entonces! Pero ¿quién es Nathaniel Hawthorne? Eh, Tal como lo mencionó también Vivi, él se cambió el apellido. Su padre también era Nathaniel, pero era Hawthorne, sin la W. Y justamente por lo que contaba Vivi, él quiere limpiar su imagen y su apellido, porque era su tatarabuelo el que había participado como juez en ese tremendo, se los voy a colocar acá, espérenme, en ese tremendo juicio que la historia ha juzgado con mucha dureza, ¿no? Por lo que significó. En 1692, durante ese año y el siguiente, bueno, se produjeron entonces estos juicios de Salem, un episodio de histeria colectiva y extremismo religioso que terminó matando a 20 personas acusadas de brujería, ¿no? Y allí les muestro entonces también la imagen del famoso tatarabuelo que era John Hathorne. ¿Se fijan que ahí no está la W? Que vivió en ese tiempo y que efectivamente, además de ser un rico terrateniente, comerciante y juez en Massachusetts colonial, era uno de los jueces que habían sido implicados en este asesinato espantoso.
La historia lo ha juzgado y a él, de alguna manera, también le ha significado, bueno, una mancha en la vida familiar. Él siempre, además, fue muy crítico. Le tocó vivir en una sociedad puritana al extremo. Piensen que los colonos en esos tiempos se instalaron en la zona de Massachusetts. Los colonos no eran tan fanáticos como lo fueron después los habitantes de esa zona y que quisieron mantener ese estilo de vida. ¿Qué hacían los puritanos? Ahí hay dos fotografías que nos muestran muy bien la época. Los puritanos no estaban de acuerdo con la limitada extensión de la reforma inglesa y la tolerancia de la Iglesia de Inglaterra de prácticas asociadas con la Iglesia católica. Se formaron e identificaron con varios grupos religiosos que abogaban por una mayor pureza de adoración y doctrina, así como por la piedad personal y colectiva. Esta religión muy estricta consideraba que la lucha entre el bien y el mal era constante y cualquier desviación podía ser señal de corrupción del alma. Bueno, este estilo de vida que de alguna manera instalaron los puritanos en esa zona caló muy hondo en en el comportamiento de esos personajes. Y Hawthorne, en un principio, creyó, de hecho, practicó este estilo de vida, pero con el tiempo fue dándose cuenta que había una hipocresía en los personajes de la época y una contradicción vital. Y entonces terminó repudiando un poco esto. Fue un hombre que además cuestionó mucho la época con su gran novela, que es posterior a Wakefield, que es La letra escarlata, es de 1850 en la que, bueno, en breve narra la historia de una mujer que había sido amante de un sacerdote puritano de quien esperaba un hijo. No se sabe el origen y no se sabe quién era el padre, pero a ella la condenan socialmente durante su vida entera cargando una A de adúltera en el pecho. Y bueno, la novela es espectacular, pero no nos vamos a quedar con ella porque quiero también mostrarles la casa que todavía se puede visitar en Massachusetts, em, en la que vivió él. Y bueno, algo nos dice, ¿no? De por qué se conservó, porque es un personaje que se ha querido mucho y ha aportado mucho. Estas son sus obras, novelas, pero como veíamos ahí, 1850, La letra escarlata. Y después, bueno, la vida la dedicó a escribir. Pero con relación al cuento, y rapidito, ya lo han comentado ustedes, pero Wakefield, sí, el nombre, porque siempre es muy simbólico el título que le pone a sus obras. Algo tiene que ver, ¿no? Como Campos, wake, despiértate, ¿no? Es quizás un mazazo que le quiere dar al propio personaje. Pero a mí me resulta, y lo dice en un inicio, sea como fuera, el caso más extraño de delincuencia marital del que haya noticia. Tal cual. Imagínense que a una le pasara una cosa así. Por último, un día, dos, una semana, pero 10 años en el que se cruzan, pero después 20. La mujer no lo ha olvidado, sin embargo, no ha rehecho su vida. Tiene por ahí la intuición de que podría estar vivo y que ella no es viuda. Sin embargo, se mantiene viuda toda la vida. Obviamente que aparecen algunos personajes, ella tiene que haber vivido un proceso psicológico espantoso, obviamente de abandono, de dejación, de provocación, pero detrás de el acto de este hombre que decide trasladarse a un edificio al frente y empezar a mirarla, a mí me resulta algo impúdico, inmoral, incluso loco. ¿Para qué estamos con cosas? Resulta ser un acto cruel con la otra mujer. Porque por último, si hubiera estado solo, da lo mismo. Pero está cambiándole la vida a otra persona con la que ha tenido buenos años anteriores. Entonces, ¿por qué provocar esta crueldad con ella? Quizás hay algo de sadismo, podría ser. ¿Pero qué? ¿Se está probando a sí mismo?
Pero pueden pasar 20 años de una vida así de solitaria, en el que él además se priva de las comodidades que tenía viviendo con esa mujer. ¿Qué es lo que quiere provocar? A mí me resulta casi un acto psicótico, no, no puedo entender la palabra así, pero hay aquí una psicopatía, ¿no? No es normal que una persona actúe de esta manera. La mujer representa de alguna manera también la posición que se tenía en esos tiempos, ¿no? Muy pasiva, porque hoy sucede una cosa así y evidentemente que las mujeres reaccionamos de una manera distinta, pero lo recibe. Y eso me resulta incluso más cuestionable todavía. No hay una conversación, simplemente echan a andar el resto de su vida con ese periodo de ausencia que hubo entre ellos dos. ¿Cómo no va a haber allí un reconocimiento que le hace a esa señora? Quizá no le quedaba otra que aceptarlo, pero él, y tu pregunta creo que además es muy importante considerarla. ¿Qué es lo que quería lograr? Yo creo que esto responde quizás a una mente destrozada, a una mente que obviamente que no es normal. Bueno, muy bien, le cedo nuevamente la palabra a Vivi. Gracias, Trini. Sí, en primer lugar, el romanticismo oscuro es la antítesis del romanticismo que nosotros usualmente tenemos como concepto, ¿no? Donde generalmente hay finales felices, hay un optimismo, hay, se pasan a veces obstáculos en una relación, pero termina todo bien. En este caso, el romanticismo oscuro apela a lo macabro, a la locura, a la culpa, a todos los aspectos más negativos del ser humano y a la autodestrucción. Yo creo que en esa palabra está un poco la clave de este cuento, porque en realidad lo único que logra este hombre es destruir 20 años de su vida y uno dice, la mujer lo recibe. Sí, pero tampoco sabemos o tampoco tenemos pistas de la continuidad de ese vínculo, ¿no? Y uno de los temas que a mí me impresionó y que es la palabra se me repite, es vacío existencial. Yo creo que él ya vivía un vacío existencial. Tal vez estaba con esa mujer porque, bueno, las circunstancias, las exigencias sociales, no tenemos esos datos, lo llevaron a vivir juntos y él no encontraba realmente un sentido, un proyecto, un propósito en esa vida conyugal. Y hay un tema que no sé si le llamó la atención, pero no hay una mención a lo laboral. ¿Qué hacía este hombre? ¿Y cómo se sostuvo durante todo ese tiempo? Lo que dice que viajaba, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Lo que él hacía, lo que lo ocupaba, lo que seguramente proveía el sustento a su casa, ¿le resultaba, le interesaba? Porque él, no, él deja todo. Y yo creo que la forma en que nos narra el autor esta segunda vida, por llamarla así, de Wakefield, es un símbolo de ese vacío existencial. O sea, todo el cuento es un símbolo, es una muestra de lo que nos pasa en las sociedades. Y a pesar de que estamos hablando de siglos atrás, ¿no? 1850 cuando se escribe, ya está hablando de la invisibilidad de la vida en las grandes urbes, donde después de un tiempo él se cruza prácticamente con su mujer o recorre las calles y nadie lo reconoce. No aparecen muestras de que alguien se pregunte, o por lo menos el cuento no las aporta, qué fue de su vida o dónde está. O sea, y desde el punto de vista psicológico, hay una mente disociada, una mente que se retira de una forma de vida, pero espía, observa. Yo pensaba en el Boyer,
general le gusta observar aspectos de la vida sexual, pero en este caso él se convierte en un voyeur, se convierte en un observador de su casa, de la vida de su mujer, y esa escena eh, me parece la más potente de casi todo el cuento, donde hasta se rozan y no se reconocen. Yo creo que nos está dando cuenta que no había un vínculo poderoso, porque yo creo que cuando uno se acerca a una persona que hace mucho que no vio, pero que le resuena, ¿no? Que le produce ciertas emociones, a pesar de que puede estar más arrugada, con más peso, más delgada, etcétera, etcétera, uno algo siente. Pero acá estuvieron uno junto al otro, se tocaron las manos, ese símbolo, no sintieron nada. O sea, por eso yo les decía, desde lo psicológico, es un cuento que tiene una potencia fabulosa y también vinculado a todo lo que nos contabas de ese periodo del puritanismo y del cambio de vida, también en nuestro autor se produce un cambio de vida, se produce una forma de vivir, pero él hace una elección porque entiende que lo que tiene no lo comparte más, ¿no? Y fijémonos, él habla de la identidad del personaje, pero también en la identidad del autor, esto de agregarle una W a su apellido para alejarse de estos antepasados de los que él no quiere saber nada, habla muy profundo de que sí, el autor sabe de su identidad, sabe con qué se identifica, sabe qué quiere y elige justamente, y lo vemos muy fuerte en la letra escarlata también, cuestionar o mostrar la hipocresía de esa sociedad. Entonces, eh, más allá de la forma literaria, que es muy interesante, cómo está contado, cómo nos va llevando, cómo nos envuelve, nos involucra, nos interpela, eh, desde lo social, lo filosófico inclusive, el tema del poder, esta sociedad que tiene el poder de hacernos desaparecer estando vivos. Podríamos vincularlo con muchos hechos de las historias posteriores y del mismo contexto, pero es como también la fragilidad del ser humano. Voy a ir a una frase súper trillada y popular. Hoy estamos, mañana no estamos. Con la tremenda diferencia que el personaje lo pasa en vida. Es como que si se hubiera roto un objeto del salón, lo tiran porque ya no sirve, desaparece el objeto, ya a nadie le interesa, y él qué era también, aunque su mujer haya sufrido, porque no sabemos si permaneció viuda porque lo quería y lo anhelaba, o porque la sociedad le exigía, porque no nos olvidemos que el rol de la mujer, como bien señalaste, Trini, era un rol limitado, pautado, normatizado. Entonces, creo que, bueno, perdón que abrí más preguntas casi que lo que aporté, pero bueno, ojalá sea también lo que vivan nuestros lectores y nos cuenten. Cuéntenos qué preguntas se hicieron, cómo las contestarían, si no las contestarían, Pero es o qué cierto, piensan, qué sienten de esta decisión de nuestro personaje. como dice la Tini, está Gracias. loco, está loco. Bueno, la vida sigue sin nosotros y cuando queremos volver ya no es la misma. Fue la misma para ellos dos, pero aquí hay una mujer que no lo sale a buscar, que no avisa a nadie. Ella sigue viviendo su vida, el hombre desapareció. No hay un relato donde que ella se haga preguntas. ¿Estaría también ella aburrida de esa vida y lo dejó que se pasara? Yo creo que ellos se reconocen en ese encuentro, pero ella no quería que él volviera. Y cuando él vuelve, bueno, en esa época había que aceptar las cosas como eran, ¿cierto? Hoy día la realidad es otra. Pero una mujer que no lo sale a buscar, que no avisa a la policía, que no le avisa a los amigos, aquí nadie lo extraña. Y es como él quiere ver su vida, cómo es su vida sin él. Y la verdad que la vida sin él era
fue tan plana como que era cuando él estaba, porque ella hizo exactamente lo mismo, vivió su vida, se enfermó, como que no hay un relato diferente, que ella se podría haber casado, haber ido a fiesta, o haber salido, haberse puesto contenta. No, el relato se centra en él, y ella, si bien es un segundo plano, pero no menor, y no es menos importante tampoco, porque ella acepta cuando él toca la puerta de nuevo. Y ahí queda abierto el final, ¿cierto? No sé, la Trini, ponle un final. ¿Qué te imaginaste tú? ¿Qué te Yo creo imaginaste? que sí, sus comentarios me hacen pensar más aún, ¿no? En las vueltas que uno le puede dar a este cuento, que resulta ser muy original además. De hecho, este hombre fue el padre de muchos otros autores norteamericanos posteriores, pero abrió un campo y una atmósfera ideal para ese romanticismo oscuro del que hablaba Claro, la Bibi, ¿no? En el que son misterios, ¿no? Pero yo creo que además este hombre resultó ser un gran indagador de la conducta humana, porque estas cosas podían haber pasado, hoy día pasan aún más bueno, por la vida que estamos llevando, pero nos enfrentamos a muchos psicópatas que actúan de una manera espantosa. Pero a mí me resulta esto como evidentemente casi un suicidio de 20 años, pero o una reflexión que pudo haber hecho durante esos 20 años y que no hace. No le sirvió de nada haberse ido. ¿Puedo mostrarles una fotografía de las tantas películas que se han sí, hecho? Yo lo pensaba Eh, como un entre paréntesis, Trini. O sea, como que él se pone entre paréntesis sí, durante todo ese tiempo, ¿no? Para mirar o para no estar en el mundo. Ah, mira qué interesante. como claro. para... Ahora, un mm, ingeniero no hubiera aprobado este cuento porque es verdad, se repartieron sus bienes y él de qué vive. Se convierte mm, después en un pordiosero, como el que Sí, aparece allí en la fotografía, ¿no? Pero qué, qué curioso este experimento al que él se exacto. entrega, pero obliga a vivir a su mujer también. sí, Entonces, es como pensar, ¿no? En la canción de Julio Iglesias, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, que, perdonen la canción, ¿no? Pero le quita a su mujer quizá 20 años de vida en común que habían elegido tomar juntos, ¿no? Pero de ella no sabemos mucho porque lo más posible es que llevaba una vida monótona y tampoco hubo cambios. Pero lo curioso es que un acto como ese formula una posible búsqueda, pero aquí no ha habido búsqueda, no ha servido de nada y regresa a lo mismo. Exacto. Incluso tuvo durante sus 20 años una vida bastante peor de la que pudo haber tenido. Entonces, Penosa. ¿para qué buscó eso? ¿Qué es ¿para lo qué que quería regresar, hacer? no? Exacto, ¿y para qué Yo creo que regresar? ¿para qué regresar? Pero él ni siquiera confirma que él es un hombre sin vida interior, aún solo. Sí, pero Así fíjate todo, la palabra regresa con su mujer. paria, esa ¿Cómo? palabra, la palabra paria que usa al final el Sí, autor Sí, es fortísima, porque un paria no pertenece a ninguna parte y es un poco, él queda como, yo pierde lo su lugar pensaba en el como mundo. suspendido, ¿no? Claro, No pertenece acá, no pertenece allá, ni en tiempo ni espacio tiene pertenencia. Es un verdadero paria, exacto. Porque tampoco en la segunda vía hizo algo más que mirar por la ventana su tal cual. propia inexistencia. Vacío, sí. Mm, Bueno, los dejamos para que sí, piensen, si no, no les vamos a dejar espacio. hay ojalá harta, lean el cuento entero porque hay hartas además tiene un preguntas. lenguaje Sí, Mm, riquísimo. sí, es muy, muy, la Es de forma una cultura, de una harto forma de detalle. escritura que nos va revelando los hechos y a los personajes psicológicamente mejor que nadie. Bien, sí. chiquillas, Harto gracias a detalle. todos. Sí, No, gracias Trini por el cuento, Vivi, gracias por tu análisis.
Así que ustedes con todas las preguntas que hicimos, contéstenos ahí en YouTube y dennos like y aumentemos los seguidores, que es súper importante para nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Un abrazo.